Contradanza fue un grupo que existió acá en Uruguay, fundado por Mariana Di Paula, Malena Brenes, que era una bailarina costarricense que en ese momento, en los años 80, en mediados de los 80, vivía acá, y yo nos empezamos a juntar y Pablo Dota, el cineasta, nos dio el nombre. Estábamos buscando un nombre y Pablo nos dijo, ay, Contradanza, ¿qué les parece? Y dijimos, bueno, dale. Así que gracias a él le debemos esa idea que ahora ha ido cambiando con los años también. A partir de ahí empezó a incorporarse gente inmediatamente a este proyecto, si se puede decir de alguna manera, que era el grupo, como Carolina Vesubieski, Verónica Steffen, enseguida, bueno, Andrea Aroba y Florencia Martinelli, y Rodolfo Vidal también formó parte de ese conglomerado durante una época. Y empezamos a investigar, a trabajar, a generar producción, a generar obra, ideas, varias coreógrafas, casi todas, trabajamos a nivel coreográfico en Contradanza, y yo era como la que ejercía el liderazgo en esa época, una suerte de dirección. Y se virtieron ideas que quizás para esos momentos del Uruguay fueron nuevas, fueron innovadoras. Ese sería como el legado. Yo estoy acá, soy de acá, tengo esta vida, este resultado, soy el resultado de un montón de experiencias que ocurren por un tiempo en esta región, Uruguay, donde nací, y por un tiempo en otras regiones. Y voy a ser honesta a eso. El resultado es una cierta identidad que aparece, que no sé si pertenece a un lugar, sino a un ser, esa identidad. Y es como ese ser pertenece a un lugar, también pertenece a ese lugar, la identidad. Ahora estamos en un proyecto en Contradanza de reunión, esto es muy importante decirlo en esta entrevista. Nos juntamos después de 12 años de no juntarnos a trabajar una larga separación, donde cada una se desarrolló inmensamente, y estamos trabajando desde hace unos meses con un estreno ya en puerta para el mes de noviembre de este año 2011, y estamos trabajando muchísimo sobre el tema de la identidad de la región y de nuestra identidad y la relación con la música, trabajando con dos músicos, Juan Pablo Chapital y Nicolás Parrillo, en una creación bastante contundente a nivel de... Eso fue algo que nunca hicimos. Sí trabajamos en creación con compositores que compusieron música para obras en Contradanza, pero no que trabajaran en vivo, in situ, con la composición y la ejecución. Eso es algo nuevo, del cual estoy completamente agradecida, estamos completamente agradecidas todas a que nos está pasando esto ahora. Es tal cual, los 90 fueron más arriesgados. Cada vez fue más como arriesgado el planteo, o más ambicioso también. A veces funcionó y a veces no, en los 90 también. Pero yo lo veo ahora como un proceso total porque estamos en este momento lo suficientemente lejos para ver que sí, que hubo un desarrollo, una progresión. Y bueno, eso fue. Graham era una de las técnicas más importantes de la educación en danza en Estados Unidos, junto con la técnica de José Limón y la técnica de Merce Cunningham. Yo recibí las tres técnicas porque estuve en una universidad del estado de Nueva York, en Purchase, que es una de las, hoy también puntal en artes escénicas en Nueva York. Y al ser una de las técnicas más importantes que recibí como educación, cuando me fui también yo viví unos años en Chile, y el Graham empezaba a estar en Chile también bastante desarrollado, y seguí aprendiendo y enseñando eso, con maestros y gente que había estado en Estados Unidos también. Entonces, claro, el Graham forma parte como de una corriente física que pertenece a una época de los tiempos del arte,
a la modernidad. Es como si me hablas qué hay de la modernidad en arte, en pintura, y qué es la posmodernidad, o sea. Pero estamos hablando de un cuerpo en acción, entonces, bueno, también está relacionado con la salud el cuerpo en acción. Porque esto nos trae un poco al presente de la danza, y también observo que hay mucha acrobacia en danza hoy por hoy, y hay un nivel de, o sea, desde la danza de release, o que es la terminología que se empieza a usar en los 90, que es liberación muscular, ¿no? De liberación y libertad de movimiento, hacia la nueva danza, se empieza a codificar eso también y a crear una danza bastante acrobática y un poco fuerte. Wim van de Keibus, o sea, como que otra vez, ¿no? ¿Viste? Los ciclos van, todo cambia, como que se desestructura, y cuando vuelve a reestructurarse en otra de las vueltas de la espiral, o vuelve a ocurrir más o menos lo mismo, y la gente comienza a lastimarse otra vez, y comienzan a hacer una danza muy espectacular para el espectador, pero cuestionable desde el punto de vista del soma. La danza contemporánea es un arte de vanguardia. Si realmente es un arte de vanguardia, todo es legal. Es muy legal que una persona que no haya recibido instrucción conocida se ponga a experimentar desde lo que tiene también. Me parece que eso es legal y tiene que ser admitido. Como lo otro, como el recoger experiencia, esto que hablábamos del Graham o de la modernidad en la danza, o la posmodernidad o la nueva danza, también de recibir. Pero yo, la verdad que en el arte contemporáneo me parece que están abiertas todas las puertas. Que alguien que quiere comenzar tiene una inspiración. Hay grandes artistas autodidactas e inspirados, muchos de ellos mucho más grandes que los que que recibieron instrucción. ¿Y quién es uno para decir quién es más artista que el otro? ¿Entendés? Y yo en mi infancia lo que a mí me gustaba era la danza clásica. Y hacía ballet. Y iba a ver espectáculos de ballet. Y también iba a ver mucho a la Comedia Nacional con mi padre, porque él era una persona, bueno, esto no tiene mucho que ver, pero digo, eso era lo que hacía. Iba a los ensayos de la Comedia Nacional en el Solís de niña y a ver al Ballet del Sodre. Y como que nunca me acercaron la danza contemporánea tampoco mis padres. Si bien mi madre había visto a Elsa Ballarino y me hablaba de ella, tampoco me acercó a esa experiencia. Yo volví al Uruguay porque porque había estado mucho tiempo sin vivir acá y tenía una gran curiosidad por recuperarme acá, esas raíces. Y coincide con la salida de la dictadura, que era un momento increíble. Mucha información llegaba a España de lo que estaba pasando acá. Y estaba completamente politizada en esas épocas ya. Entonces fue una decisión casi política volver a vivir a Uruguay. Entonces desde España empecé como a contactarme a través de mi familia, me mandaban recortes de diarios que estaba pasando a nivel de la danza acá. Lo que estaba pasando a nivel de la danza acá básicamente era el Ballet de Cámara de Montevideo y Babinka. Entonces lo primero que hice fue ponerme en contacto con ambos, y sobre todo con Babinka. De ahí nació el vínculo con Verónica Steffen y con Carolina Besubieski. Eso era lo que estaba ocurriendo en Uruguay en danza en ese momento. Elsa Ballarino también, pero yo no entré en ese momento en contacto con Elsa. Esas tres cosas, porque Graciela Figueroa no vivía cuando yo vine a vivir a Uruguay, venía, hacía cosas y después se vino a vivir, fue unos años después que apareció Graciela acá en la escena. Pero en ese momento eran Eve, las Babinka, divinas, así también empezando como
a hacer algo nuevo. Verónica Steffen recién regresada de Alemania. Un aprendizaje hubo ahí. Fue como, ¿qué? ¡Wow! ¡Qué ignorante! No tenía idea de todo lo que se abre ahí a nivel del manejo del tiempo, lo que significa editar, la obra de arte que puede ser la edición de una obra filmada. ¿Cuánto hay ahí? Como la manipulación, es como muy manipulable el material en el video. Los felicito a los que están en esos rubros porque tienen mucho campo para trabajar. Es divino. Yo no sé si en algún momento me voy a poner yo atrás de una cámara, capaz que sí. Siento que también es como, siento mucho respeto ahí, como, sobre todo después de la experiencia de Wedding Day. Aprendizaje, ¿no? Como, necesito herramientas acá, que no las tengo. Pero haberlo hecho con Tamara y también con la intuición y la forma de trabajar de Tamara, que ella tiene una forma de trabajar muy placentera. Se decodificaron la forma de usar el cuerpo. Se está introduciendo tanto la palabra como los medios audiovisuales o lo que sea, y no más que el cuerpo tenga que ser el único instrumento valioso en esa representación. A veces no está ni siquiera la figura del cuerpo hoy por hoy representada en una obra de danza. ¿Cómo es eso? Entonces ahora hay una decodificación total de lo que fue, que no tiene nada que ver con los años 40, 50 o con Graham, ni siquiera con Merce Cunningham, que fue uno de los grandes decodificadores del lenguaje. La danza en mi vida es un aspecto de mí. Es un aspecto de mí. Es como decir, ¿qué significa el amor para ti? ¿No? ¿Qué significa el amor para alguien? Es amor, es años de dedicación, de nutrición, y es una herramienta fundamental para poder haber llegado hasta acá en todos los planos de mi existencia. Y siento que puede ser una herramienta muy valiosa para cualquier persona para nutrir su existencia.